Vamos a cambiar de tema, damos un giro a la información. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México hizo un autoexamen de su gestión. Estos fueron los resultados. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, hizo una autoevaluación de su gestión en esta administración y se calificó con un 7. De tal forma que lo que critiquen, desde ahorita les digo, lo que les digan que hicimos mal es cierto. Porque en nada tenemos 10. O sea, nada está resuelto. Ningún renglón de la agenda está resuelto. Aseguró que no está resuelta la potabilización, no resolvieron las fugas ni el tema de los medidores, entre otros. Pero tampoco desatendieron nada. Hizo hincapié que el gran enemigo de hacer más cosas es la falta de inversión. Luego enlistó las obras que se hicieron, entre las que destacan plantas potabilizadoras, redes de agua, rebombeos y renovación de infraestructura, en drenaje, colectores y plantas de bombeo. También reconoció los avances que ha hecho. Si a mí me preguntaran, oigan, ¿cómo vamos en el tema del agua en la ciudad? Le digo, miren, hablando en plata, hicimos muchas obras que mejoraron la calidad del servicio de muchas zonas de la ciudad, pero también la infraestructura que tenemos en la ciudad. Por último, dio a conocer que en lo que resta de la administración planean perforar otro pozo en Santa Fe. Dijo que de acuerdo a una teoría que existe sobre el tema, hay un acuífero subterráneo y para que la ciudad esté abastecida se necesitan perforar entre 15 y 20 pozos. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.